¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a hacer una revisión sobre el comportamiento que ha manifestado la inflación en el mes de octubre y la disminución que ha manifestado las remesas familiares en el país, evidentemente en el marco de una serie de elementos que generalizan o ponen en contexto, mejor dicho, la situación económica del país. De entrada, habría que establecer, y lo hemos hecho en Ecoeconómico, que en el 2025 hay un evidente deterioro de la economía mexicana. Y para ser más puntual, hemos evaluado que va a haber una desaceleración económica, está habiendo una desaceleración económica en el presente ejercicio fiscal. Y también hemos destacado que una parte importante en esta situación económica de México, de un ritmo mucho más lento en el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues tiene que ver con la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin duda, aun cuando hay aristas importantes en el tema del abasto de insumos en las cadenas de suministro, sobre todo de productos industriales que siguen requiriendo de productos de origen mexicano, producidos en México, y que eso ha hecho efectos positivos en las exportaciones del país, sin dejar de reconocer esta conducta que han tenido las exportaciones, lo que diríamos la demanda externa de mercancías, particularmente de los Estados Unidos, pues ha favorecido la situación económica de México. Es cierto, hay complejidad, no estamos diciendo que estamos del otro lado en términos económicos, hay dificultades, eso es evidente, pero habría que destacar o reconocer aspectos muy puntuales. ¿La economía va a crecer menos en el 2025? Sí, va a crecer menos en el 2025, con relación a lo observado en el 2024, donde el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 1.4%. Hay estabilidad en general en el marco macroeconómico, hay una estabilidad que fortalece, digamos, los fundamentales. La inflación va con una tendencia muy evidente hacia la baja. De hecho, vamos a tener una inflación en este año menor a la del 2024, que fue de 4.21%. La parte de la tasa de interés, que es un elemento muy asociado al comportamiento de la inflación, va a seguir con una tendencia a la baja. Estamos en un ciclo bajista en el comportamiento de la tasa de interés de referencia, que alivia en buena medida el costo en las carteras, el fondeo lo hace más barato y eso ayuda por un lado al consumo y por otro lado a la inversión productiva, que pueden tener influencia, o de hecho está teniendo influencia en la actividad económica del país. El empleo va a ampliarse de manera modesta, pero ya hay evidencia en septiembre y en octubre de una franca recuperación del empleo formal y es evidente que el tema del ingreso de divisas por exportación, por inversión extranjera directa e incluso por remesas familiares, pues obviamente va a tener, pues diríamos, ciertos niveles de debilitamiento en cuanto a su comportamiento. Esto es un poco el panorama, pero veamos en específico algunos de los aspectos que hemos apuntado en esta materia. La inflación en tendencia va hacia la baja, sí, va hacia la baja. Destacamos particularmente en los componentes dos aspectos importantes.
Por un lado, que la inflación subyacente, la que es menos volátil, que digamos tiene efectos temporales mucho más estables y que reflejan el verdadero comportamiento de los precios de mercancías en productos procesados y en los servicios, particularmente de la vivienda y de la educación, y en específico de las colegiaturas. Ese componente sigue siendo alto, está por encima del 4%, y contrasta con la inflación no subyacente. Los precios que están expuestos a la volatilidad, dependiendo de las condiciones estacionarias, dependiendo de los niveles o de las condiciones de producción en la parte agropecuaria. Y bueno, es un factor que lo hemos observado a lo largo del presente año con movimientos contrastantes. Las frutas y verduras está disminuyendo de manera importante y los productos pecuarios, sobre todo las carnes, pues están teniendo incrementos muy importantes en el índice nacional de precios al consumidor. Esa es digamos, la panorámica de los precios al mes de octubre y nuevamente establecemos. Si observamos en términos de tendencia y tenemos el gráfico a la vista, la inflación está disminuyendo como conducta general, como tendencia. En el mes de octubre fue de 3.57%, es menor a la del mes de septiembre y se ubica en los niveles de julio y agosto, en donde ya nos empieza a mostrar esta disminución que manifiesta en términos generales el índice nacional de precios al consumidor. Pero también habría que destacar que la inflación en términos de la perspectiva de los dos últimos meses, evidentemente va a tener presión en el comportamiento de los bienes y servicios, en la constitución de la inflación en términos de componentes. Ya lo comentamos, la no subyacente tiene una inflación al mes de octubre en términos anuales de 4.28%, las mercancías de productos procesados 4.12%, los servicios, que ya apuntábamos, que tiene que ver con vivienda y con la parte de colegiaturas, una tasa de 4.44%. Estamos observando niveles inflacionarios en la inflación subyacente superiores a la tasa general de 3.57%. ¿Qué le contrarresta o cuál es lo que compensa en el índice general? La inflación no subyacente, decíamos particularmente los productos agropecuarios que nos llevan a una tasa de la inflación no subyacente de 1.18%, de hecho es la tasa más baja desde el mes de enero. ¿A qué se debe? En buena medida a la caída o a la disminución que están manifestando las frutas y verduras, que tuvieron un descenso en el mes de octubre de 10.27%. En contraposición, los productos pecuarios, las carnes, que están vinculadas a los aumentos de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, incluso el huevo, pues tienen ese componente, un aumento de 8.19%. Este comportamiento de la inflación hace que la Junta de Gobierno del Banco de México, para el mes, esta última reunión del día jueves 6 de noviembre, pues decidió disminuir la tasa de interés de referencia en 1/4 punto porcentual y la ubica ahora en 7.25%. Previamente la tasa estuvo en 7.50%. Y en este sentido, diríamos, en buena parte esta disminución en la tasa de interés de referencia no tiene un efecto por la sinergia que ha tenido la conducta general de disminución de la tasa de interés de referencia del Banco de México,
que no ha afectado el comportamiento a la baja de la inflación. Y aquí destacamos la importancia que tiene esta disminución en apoyar el crecimiento económico, porque la disminución en la tasa de interés apoya el consumo, evidentemente da márgenes para que la inversión productiva en términos de fondeo sea menos costoso, el financiamiento de proyectos, y eso va a apoyar sin duda la actividad económica del país en el último tercio del presente año. Ese es el sentido de la determinación del Banco de México. Pero también tenemos lo más reciente. ¿Qué determinan los expertos, los especialistas en economía del sector privado a partir de una encuesta que aplica el Banco de México y que aquí la hemos comentado mes con mes en Ecoeconómico? Fíjense, en los fundamentales, en las variables clave de la economía del país, están estimando, es la estimación más reciente del mes de octubre, que la economía va a tener un crecimiento de 0.5% en el presente año. Obviamente que aquí hay ciertos matices. Hay estimaciones en donde prevén, por ejemplo, la más reciente del Fondo Monetario Internacional, que puede haber un crecimiento del 1%. Nosotros hemos insistido que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el presente año puede cerrar en 0.8%, no obstante el balance que hemos hecho en los primeros 9 meses del presente ejercicio, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto en cifras originales tenía un crecimiento del 0.2% y en cifras desestacionalizadas de 0.5%. Estimamos que en el tercer trimestre puede haber un repunte importante. Hemos estimado un crecimiento por arriba del 1%, específicamente 1.3%, que puede compensar y justamente cerrar en la dirección que hemos planteado. Los expertos estiman en esta encuesta que la inflación estaría cerrando, de acuerdo a la estimación de octubre, en 3.78%. Recordarán, nosotros hemos insistido, no pierdan de vista que la inflación va a estar en la línea del 4%, ligeramente abajo del 4%, por eso es un referente para no perderlo de vista. Y yo sigo insistiendo en nuestro análisis que la inflación va a estar ligeramente por abajo del 4%. Aquí también lo hemos insistido, la tasa de fondeo, la tasa de interés de referencia, justo estaría cerrando sobre el 7%. Esto significa que en la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, que será el 18 de diciembre, jueves 18 de diciembre de este año, estaría tomando la determinación de reducir nuevamente en 1/4 punto porcentual la tasa de interés de referencia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque nosotros seguimos insistiendo que esto, digamos, aligera el tema de las carteras en términos de costo financiero, y que esto apoya sin duda a la actividad productiva del país. También aquí lo hemos señalado y coincide con la estimación en esta encuesta de los expertos en economía que sondea el Banco de México. Nosotros hemos dicho, no perdamos de vista en paridad cambiaria el 19 pesos por cada dólar. Y este sigue siendo nuestro referente. Lo que está planteando los expertos es que va a estar la estimación de cierre de la paridad cambiaria peso-dólar en 18.81. Es decir, vamos en esta pauta y bueno, en buena medida estaríamos señalando que el peso se estaría fortaleciendo en relación al inicio, es decir, al valor del dólar que estuvo en enero en 20.31 pesos por cada dólar. Importante este panorama de las expectativas de los expertos, porque también fortalece cuál sería
las conductas hacia el cierre del 2025 en variables que son fundamentales en la toma de decisiones en los agentes económicos del país. Y el otro tema, a nosotros nos parece muy importante, es este comportamiento poco favorable en la recepción de remesas familiares en las entidades federativas del país. Lo primero a destacar es qué sucedió en el tercer trimestre del 2025 en cuanto a remesas familiares. Bueno, se captaron 16.123 millones de dólares, pero esto significó una disminución de 5.3% con relación al mismo periodo del 2024. Diríamos en términos generales, pues no deja de ser una mala noticia para los estados del país. El otro aspecto importante a destacar es que en este tercer trimestre Guanajuato desplaza a Michoacán en la primera posición nacional. Esto también es a destacar. Ya en el monto acumulado entre enero y septiembre de este año, las remesas ascendieron a 45.681 millones de dólares. Es un monto muy importante, eso también habría que valorar. Solo lo ponemos como para tener una dimensión de lo que esto significa. Esos 45.681 millones de dólares que envían nuestros paisanos a las distintas regiones y localidades de México, digamos, si lo comparamos con la capacidad de atracción de capitales en inversión extranjera directa, este monto estaría superando tranquilamente lo que se va a obtener en inversión extranjera en el 2025. Lo ponemos de esa manera para dimensionar el significado económico y social de las remesas familiares para varios estados de México. Este monto, también habría que subrayarlo, significa que se obtuvieron 5.5% menos de lo percibido en el 2024 para igual periodo. Son datos que solamente los apuntamos porque tiene efectos, sin duda, en las condiciones, en las transferencias monetarias y lo que implica para el bienestar de las familias que reciben estos recursos monetarios que particularmente destacan, habría que también puntualizarlo, a entidades federativas como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que son punteros en la captación de remesas. Nuevamente en este periodo de 9 meses, Guanajuato se pone nuevamente en la primera posición, desplaza a Michoacán, y Jalisco se ubica en la tercera posición nacional. Cuando vemos las cifras, tenemos el top 10 en la recepción de remesas familiares. Vamos a ponerlo en términos del valor acumulado de 9 meses. Se obtuvieron, decíamos hace un momento, a nivel nacional, 45.681 millones de dólares. Estas 10 entidades que ustedes ubican en el cuadro, repito, para 9 meses, enero, septiembre del presente año, estas 10 entidades captaron el 66% del total nacional que acabamos de hacer referencia. Es cierto que el conjunto de esas entidades federativas tuvieron un descenso de 6.7%, mayor a la caída que tuvieron las remesas a nivel nacional de 5.5%. Y lo pueden observar ahí. Guanajuato tuvo una recepción de remesas de 4.060 millones de dólares, Michoacán de 3.969 millones de dólares, Jalisco de 3.812 millones de dólares. Los pongo como referencia porque son las entidades que históricamente se han peleado la primera posición en la captación de estos recursos externos, de los envíos que hacen los trabajadores mexicanos de estas entidades federativas, las que han destacado de manera muy, muy significativa.
Destacamos la importancia y ponemos a Michoacán, porque para Michoacán, a diferencia de lo que significa para Guanajuato las remesas familiares, o para Jalisco, donde los niveles de capacidad exportadora realmente son muy extraordinarios, ¿no? Por poner un caso, Jalisco llega a tener niveles de exportaciones de 26,000 millones de dólares, Guanajuato por arriba de 20,000 millones de dólares, y bueno, Michoacán en 6,600 millones de dólares. Es decir, hay fuentes distintas en cuanto a tamaño, pero pues por la misma razón, el ingreso de divisas por remesas familiares para Michoacán es fundamental. Si lo convertimos, lo que captó Michoacán en remesas familiares, 3,969 millones de dólares, en pesos, traducido a pesos, obtuvo, mejor dicho, 77,396 millones de pesos. Vean la importancia. Eso significa, en términos de comparación con respecto al tamaño de la economía de Michoacán, representa el 7.7% de su Producto Interno Bruto. Nada más lo que ha captado en estos 9 meses del año significa este nivel de 7.7%, que es más importante en términos de recursos de lo que aporta la industria manufacturera del Estado, para que también tengamos una dimensión muy importante. Y buena parte, cuando hablamos del tema de la disminución de la pobreza en 459,000 michoacanos que salieron de la pobreza, evidentemente buena parte tiene que ver con la influencia, la incidencia que tiene las remesas familiares, amén de los programas sociales que tiene implementado el gobierno federal, que tiene que ver con el tema de becas, que tiene que ver con las pensiones de adultos mayores, que tienen que ver con apoyo al campo, etcétera, etcétera. Pero para Michoacán no hay que regatear y no hay que dejar de reconocer la importancia del impacto que tienen en materia económica y en materia social las remesas familiares. ¿A qué obedece? También habría que terminar señalando algunos aspectos. ¿Por qué cayeron las remesas familiares en el país y particularmente en los estados a los cuales hacemos referencia? En principio, a las políticas de represión y antimigrantes de parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso es indudable. Y el otro tema es a la merma que ha tenido la generación de empleo en los Estados Unidos en el periodo reciente. Dos aspectos que han influido o que han incidido negativamente en la recepción de remesas en el periodo al cual hemos hecho referencia. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que las remesas en el país tengan una disminución de 5% en relación a lo captado en el 2024. No son noticias buenas, sin duda, pero nosotros seguimos insistiendo. La magnitud del tamaño de las remesas que todavía recibe México y sus regiones, evidentemente, tienen un impacto muy favorable en el tejido productivo y social de México. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que te mantiene al tanto acerca del desempeño de los fundamentales económicos. Recuerda, cuídate mucho. Si puedes, de manera voluntaria y altruista, dona sangre.